Buenas, mi nombre es Ramírez y yo les voy a hablar sobre la cuarta unidad, la cual es RDCI, eh, que es Red de Servicios Integrados en banda estrecha y banda ancha. El primer punto es la Red de Servicios Integrados o RDCI. Es una red que procede de la evolución de las RDI. La RDI es una tecnología que permite la transmisión de video, de transmisión de datos, perdón, video, audio, texto y imágenes en forma digital. La red CI permite la conexión de varios dispositivos conectados a una misma red simultáneamente. Es decir, que anteriormente estos servicios, estos, estos dispositivos estaban conectados de una manera individual, y la RCI, quien creó este dispositivo, se encargó de unir todos esos dispositivos en una misma red. La red RCI se creó hace como 20 años, hace como 21 años, perdón, en el 1997. Como dije anteriormente, el que creó esto pues se encargó de unir todos estos servicios. Una de las modalidades de la RDCI es el acceso básico, es decir, que la cual provee al cliente dos canales de comunicación independientes con velocidades de 64 kilobits cada uno. Los sistemas, tiene ventajas con respecto a la transmisión, con las ventajas con respecto a la tecnología analógica tradicional. Por ejemplo, los sistemas telefónicos típicos requieren una línea separada para cada aparato, es decir, teléfono, fax, computadora, etc. Si se desea usarlo al mismo tiempo. Es decir, que con las RDCI se puede usar estos aparatos al mismo tiempo. Es decir, yo puedo navegar por internet mientras estoy llamando. Anteriormente esto no se hacía, se tenía que hacer una red por separado cada dispositivo. Tiene que haber dos dispositivos RDCI, uno en la central y uno en la oficina o en el hogar, dependiendo del lugar donde estén. El siguiente punto es modelos de integradores de voz y datos. Cuando se habla de integración de voz y datos, de una misma red se puede dar tres situaciones distintas, la cual son: 1. Transporte de datos junto con voz sobre redes específicas de voz, como son las redes públicas, bien sean fijas o móviles, como sucede en el caso de GSM. Segundo, transporte de voz junto con datos sobre redes específicamente diseñadas para datos, como puede ser el internet. 3. Transporte de voz y datos sobre redes específicas para ambos tipos de tráfico, como es la RDCI. Además, hay que tener en cuenta la diferencia entre las características del tráfico de voz y datos. Por una parte, la voz admite, necesita, de un retardo constante en la red, mientras que los datos no. Los datos admiten, mientras que los datos pueden fluir simultáneamente a distintos ritmos en la red, encargándose el receptor de reordenarlo. Por una parte, la voz admite ciertas distorsiones en la señal, pero el humano es capaz de entender lo que quiere decir, aunque presenta algunas distorsiones. Con los datos no sucede igual. Con los datos, si hay una pequeña alteración en la transmisión, puede tener incluso errores fatales, como símbolos no deseados, letras faltantes o cosas así. Lo que sucede en la voz sucede en la imagen. Si la imagen es enviada a otra computadora X, si es legible, o sea, si llegó con poca resolución y es legible, es funcional para la vista del humano que esté en la otra computadora. El siguiente punto es integración con servicios ofrecidos. Existen dos servicios con respecto a la RDCI. O sea, de servicio me refiero a que este tipo de dispositivo, cuando se creó con dos
eh, con dos servicios. El primero es el BRI. El BRI es lo más básico que puede ofrecer la RSI. Este fue el primer servicio que se creó, el cual nada más da aproximadamente dos canales B de 64 kilobits cada uno, más uno D de 16 kilobits. En sumatoria total de todo esto, la velocidad es de 144 kilobits, o sea que esta es la velocidad de este servicio. Este servicio tiene un pequeño fallo, o un gran fallo, es que nada más tiene dos canales. O este canal se usaba nada más para la transmisión de datos o para hacer una llamada. Es decir, que no puedes navegar en internet mientras estás llamando. ¿Por qué? Porque se satura este canal. Porque en la llamada utilizaba estos dos canales B para la transmisión. Mientras que o cortabas el internet o tenías el servicio de teléfono, pues, para poder llamar, para poder escuchar y hablar. Utilizaba estos dos canales. El canal D, como lo dije, pues es un canal de direccionamiento del que prácticamente me comunica con esta persona o me envía este documento a esta persona. Ya con el PRI, como el PRI ya ahí cambian las cosas, porque el PRI tiene aproximadamente 30 canales B y un canal D de 64 kilobits. En total son aproximadamente casi 1536 kilobits por el canal PRI. En algunos países utilizan 23 canales B y uno D de 64 kilobits, pero eso nada más son Estados Unidos y Japón quien utiliza este tipo de canales. Sin embargo, el acceso PRI era mucho mejor porque yo podía hacer hasta 30 llamadas a la vez, mientras que en el acceso primario, o sea, en el acceso B, el más básico, no podía hacer eso. Nada más podía hacer una llamada o podía navegar por internet. Con el acceso primario, no, con el acceso primario yo podía hacer 30 llamadas a la vez mientras estoy haciendo cualquier cosa en internet. Esto era básicamente lo que evolucionó este tipo de dispositivos a la hora de la transmisión de datos con respecto a esto. El siguiente punto es utilización de canales. El canal es tipo B. El canal tipo B transmite información a 64 kilobits. En esto pues provienen los datos de voz y datos informáticos. Como les dije anteriormente, el canal tipo B se utiliza nada más para eso, o sea, para transmitir información de voz y datos. Puedo hacer una llamada también si quiero, o puedo enviar cualquier cosa por internet. Mientras que el canal D es un canal un poco ilógico porque en realidad es de baja capacidad, es de 16 kilobits, el cual no tiene sentido, pero sin embargo cumple una función muy importante también, y no está de más colocar este tipo de canal, la cual es enviar la información de control. También se llama canales de señalización, es decir que este canal me señala a cualquier, por decir, si estoy llamando a tal X persona, yo puedo utilizar este canal para comunicarme con esa persona. Si en caso de que el canal B esté ocupado, yo puedo hacer esto. Va a llegar con poca, no se va a poder escuchar muy bien, pero sí cumple esa función, pues. En cualquier emergencia se utiliza este canal tipo D. Los canales tipo H no son más que la combinación de los canales B, los cuales son 4 canales tipo H. Como les dije anteriormente, son varios tipos de canales B. Se utiliza para transportar datos de velocidades mucho mayores, y se dividen en cuatro tipos de canales, que son H0, H10, canales H10, H11 y H12. Cada uno pues se combina los canales B, y pues ahí tendrás la sumatoria de la velocidad que tiene el dispositivo en cuanto a transmisión de datos o llamada. El siguiente punto es los nodos y puntos de referencia.
Este tipo de dispositivos requieren de protocolos estrictos y también de puntos de referencia, ya que cada dispositivo que se esté usando necesita un punto de referencia, las cuales son las interfaces de este dispositivo, es decir, las interfaces que están conectadas al dispositivo, y las que están en el dispositivo del RDCI, y las que están en la que se van a usar, como son las FAS, computadoras, una red de ordenadores, teléfono, etcétera. Puesto que la recomendación de la RDCI describe varios tipos de dispositivos funcionales, hay varios interfaces dispositivos o dispositivos que requieren un protocolo de comunicación cada uno. Cada interfaz de unidades funcionales se llaman puntos de referencia. Como dije anteriormente, los puntos de referencia son las mismas interfaces. Los puntos de referencia R representa un punto de conexión de cualquier terminal que soporte una interfaz normalizada, como puede ser las terminales modo paquete X25, las terminales también punto .24 o terminales con interfaz analógica de dos hilos. Está el punto de referencia S. Se corresponde a la conexión física de las terminales de abonados de las RDCI. Punto de referencia T representa la separación entre las instalaciones de usuarios y equipos de transmisión en línea. Punto de referencia U representa la línea de transmisión entre la dependencia del cliente y la central telefónica, y se corresponde físicamente con bucles de abonado de dos hilos existentes actualmente. O sea que este tipo de punto de referencia existe en la actualidad. Es muy importante. Y está el punto de referencia B, que ese es otro punto de referencia también importante, porque este es el que me conecta de la central al dispositivo, y este es el que está conectado antes de convertirme la señal digital en analógica. Este representa la separación entre los elementos de transmisión y los de conmutación dentro de la central local de RDCI. El siguiente punto es protocolo de la RDCI. Los protocolos, existen dos tipos de protocolos: la LAPD de canal D. Este es un protocolo estándar para las RDCI que define la señalización en el canal D, como dije anteriormente, que el canal D es el que me señaliza a cualquier lado donde quiero comunicarme. Es de 192 kilobits en la RDCI, y los canales D utilizan las tramas especiales que se intercambian entre el equipo y el abonado de conmutador de RDCI. Se soportan tres aplicaciones: señalización, conmutación de paquetes y telemedida. Y están los protocolos LAPB. Es un protocolo de nivel enlace de datos dentro de un conjunto de protocolos de las normas X25. La LAPB está orientado a bit y deriva de la HDLS. El siguiente punto es arquitectura RDCI de banda ancha. La RDCI de banda ancha está desarrollada para proporcionar transferencias de datos de inicio de 150 megabytes teórico, y el límite teórico se encuentra entre 622. Es decir, que este tipo de arquitectura de RDCI ya era mucho mayor, por lo tanto se tiene que utilizar fibra óptica para transmitir esta información. Obviamente básicamente es mejor que incluso el acceso primario, como dije anteriormente, porque aquí ya supera, pero ya está transmitiendo datos hasta de 34 megabytes, haciéndose el acceso mediante una línea de fibra óptica. Entonces es mucho mejor la arquitectura de RDCI de banda ancha. Obviamente provee algunos servicios especiales como comunicaciones de datos, muy alta velocidad, videotelefonía de alta calidad, facsimil en color, videotext, videoconferencias conmutadas, también puede ser videomensajería y distribución de imágenes de televisión. Una de las peculiaridades de este RDCI es que antes se usaba mucho para la videoconferencia. Era bastante recomendable usarla. El siguiente punto es
es capa física. La capa física, hay dos subcapas en esta capa física que separan el medio físico de la transmisión y la extracción de datos. La subcapa PMD tiene que ver con los detalles específicos de la velocidad de transmisión, como los tipos de conectores físicos, extracción de reloj, etcétera. Por ejemplo, la tasa de datos del SONET es el que se usa. Es aparte del PMD. La subcapa TC, que es la transmisión en convergencia, tiene que ver con la extracción de información contenida desde la misma capa física. Esto incluye la generación y el chequeo de header de errores, pues de corrección, extrayendo celdas desde el flujo de bits de entrada y el procedimiento de celda y el reconocimiento del límite de celda. Están las capas ATM. Ellos definen la estructura de la celda y cómo las celdas fluyen sobre las conexiones lógicas en una red ATM. Esta capa es independiente del servicio que dije anteriormente. El formato de una celda ATM es muy simple, consiste en 5 bytes de cabecera y 48 bytes para información. Las celdas de esta capa son transmitidas serialmente y se propagan en distintas secuencias numéricas a través de la red. Como lo dije anteriormente, esta capa es independiente de los servicios. La capa la capa de ATM adaptación. Capa adaptación ATM, perdón. Nace como el mecanismo de la tecnología ATM para la adaptación del formato de celdas desde la capa de enlace de datos a los niveles superiores de otras arquitecturas, tales como TCP o el modelo OSI. Está definido en la ITU y se diseñaron 3 protocolos adaptados a diferentes arquitecturas de la red que puede soportar la ATM. El siguiente punto es la capa AAL. Esta es la tercera capa de ATM. La AAL juega un rol clave en el manejo de múltiples tipos de tráfico para usar en la red ATM y es independiente del servicio. Específicamente su trabajo es adaptar el servicio de datos por capa ATM a aquellos servicios que son requeridos por las capas más altas, tales como la emulación de circuitos, video, audio y frame relay. El siguiente punto es señalización, el último prácticamente de esta unidad, que es señalización y direccionamiento. La señalización del canal D realiza las siguientes funciones, que es la verificación de compatibilidad y asegura que solo reaccionen a una llamada aquellos equipos compatibles con una línea RDCI. O sea que las líneas RDCI tienen que estar en sincronía para poder comunicarse. Subdireccionamiento, representación de números, establecimiento de la llamada. Otro tipo es selección del tipo de conexión, que sería la conmutación de paquetes o de circuitos. Generación de corriente y tono, señalización de usuario a usuario, de forma transparente a la red, obviamente, y soporte de facilidades y servicios adicionales. Y los mensajes empleados para la señalización que hay en ese dispositivo, obviamente este dispositivo tiene que tener una señalización para hacer muchas funciones, como es setup, que setup se utiliza para iniciar una llamada. Alerting, para indicar el inicio de la fase de generación del tono. Connect, que es para señalizar el comienzo de una conexión a internet o transmisión de datos. Connect Acknowledged, que es el reconocimiento local del mensaje de conexión. Disconnect, que se utiliza para enviar por el terminal cuando va a colgar. Relays, que es la respuesta a un mensaje de conexión iniciando otra nueva, o sea, iniciando la misma, pues. Relay Complete, reconocimiento local del mensaje de desconexión, confirmando la liberación correcta de la llamada. Call Proceeding, enviada por la central a una terminal intentando establecer una llamada a la vez, ya sea analizado por el número de llamada. De estos son muchos tipos de señalización. Está también el Setup Acknowledgement, que es la confirmación por la central de la recepción del mensaje del setup, que es cuando
recibe una llamada. En caso de preciarse la información adicional para completar la llamada. Está la User Information, que es para la señalización de usuario-usuario. Esta information que es el empleado por la terminal para enviar la información adicional a la central en cualquier momento durante una llamada. Y está el Notified, que es usado para la central para enviar un terminal en cualquier momento durante la llamada. Esto básicamente son todas las señalizaciones que se atribuyen a este tipo de dispositivos. Sin más que decir, espero que hayan quedado bien claros los puntos. Muchas gracias.